100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. En el día de hoy tendremos un programa especial dedicado al tema del Partido Comunista, su historia y su trasegar, no solamente por la historia colombiana, sino también su trasegar por la historia del conflicto nacional. El día de hoy nos acompañan en la mesa el profesor Iván Ríos, José Zuluaga, el estudiante de Derecho, y tenemos la grata presencia del profesor Edison Barrera Cardona, filósofo, abogado e integrante de la nueva Escuela Popular y Obrera, quien nos acompañará hoy para hablar sobre este interesante tema. Escuchábamos al inicio del programa la versión española de La Internacional, esa traducción de ese famoso himno del movimiento obrero, traducción del idioma francés al español, en el que se canta un poco el deseo de la lucha obrera y del triunfo obrero hacia la revolución. Y en ese marco, o en ese orden de ideas, pues un primer elemento que tenemos que mencionar en este programa es preguntarnos cómo llegan esas ideas socialistas y comunistas al continente latinoamericano. Para eso vamos a darle la palabra al profesor Wilmer Zuleta, que tiene el siguiente aporte. La afiliación política se forma desde la familia, la etnia, la región, la clase social, la religión, el círculo intelectual al que se pertenece. En el caso de Latinoamérica, las ideas socialistas llegaron mediante intelectuales y traductores. Solo en 1870 se tradujo el Manifiesto Comunista en México, pero apenas en 1919 se formó el primer Partido Comunista Mexicano, que solo se legalizó en 1979. En Argentina, por ejemplo, el Partido Socialista fue fundado por Juan Justo en 1896. Hay que recordar que Juan Justo fue traductor del Capital de Karl Marx, y en Colombia, María Cano fue una de las grandes líderes en la formación del Partido Social Revolucionario en 1926, que se dividió tras la masacre de las bananeras y se refundó ya sin María Cano como el Partido Comunista Colombiano. En el caso de Perú, Mariátegui apenas lo pudo fundar en 1928, 6 años después de su regreso del exilio en Europa. Por lo tanto, vemos lo lento que ha sido este proceso de difusión del socialismo en América Latina. Con esas palabras que introducía el profesor Zuleta y dándole la bienvenida nuevamente al profesor Edison. Profesor, qué interesante también que usted nos comente un poco sobre esa llegada de esas ideas socialistas y comunistas al continente latinoamericano. Cordial saludo a la mesa de trabajo. Básicamente tenemos que ubicarnos en un contexto más o menos de 1920 a 1936. Y esto es muy bueno reseñarlo, profe Mauricio, porque no solamente Voz Proletaria, Voz del Pueblo, fue aquel periódico por donde llegaron las ideas socialistas. En Colombia existían múltiples periódicos, infinidad de periódicos. Revisando algún material del profesor Mauricio Archila, podemos decir que, por ejemplo, encontramos en Tumaco El Camarada, era un periódico, El Comunista en Cartagena, otro en Bogotá que se llamaba El Partido Obrero, El Luchador en Medellín, Ola Roja, fundada por Ignacio Torres, El Socialista. Todos estos periódicos en buena medida recogían
en primera parte lo que es las ideas anarquistas, porque eso hay que reconocerlo. Lo que llega primero es un tema de ideas anarquistas que con el pasar de los tiempos se va desarrollando y se van reconstruyendo y se forman conceptualmente ya en ideas socialistas y posteriormente en ideas comunistas, que más adelante entraremos en detalle el porqué de esta situación. En ese orden de ideas, pues en Colombia, como ya usted muy bien, profe, lo introduce, aparece entonces una figura como el Partido Socialista Revolucionario, también conocido como PSR, con, digamos, una fecha de fundación aproximada en 1926, y del que hacen parte figuras interesantes como Tomás Uribe Márquez, Raúl Maecha, Ignacio Torres Giraldo, pero también esa mujer María Cano. Profe, cuéntenos un poco sobre ese movimiento, cuáles eran sus ideales y de alguna manera, pues, qué impacto empiezan a tener en esa década de los 20 en Colombia. Sí, básicamente las ideas del Partido Socialista Revolucionario, cuya cabeza visible, muy bien expresado, Ignacio Torres, ¿cierto? Las ideas como tal nacen primeramente de un grupo de intelectuales, hay que decirlo, ¿cierto? Esos grupos de intelectuales que habían tenido contacto, digamos, dentro de las primeras etapas históricas de lo que se desarrolló desde la, digamos, revolución bolchevique, tenían una connotación dentro de una central que me parece muy importante, que es la Confederación Nacional Obrera, porque si no tenemos en cuenta la influencia que tenía el Partido Socialista Revolucionario ahí, no vamos a entender por qué la ruptura con el Partido Comunista, porque después de esa formación vienen las interpretaciones que inclusive los tratan de aventureros, en el hecho de ir avanzando hacia lo que ellos empezaron a configurar una lucha armada. Quería preguntarle, ¿qué análisis se le puede hacer a esa vinculación que pudo darse entre las masas y los partidos políticos en las protestas? Examinando la relación del Partido Socialista Revolucionario con las bananeras, que este año ya se conmemoran 90 años. Sí, exactamente. Había una relación entre ese partido, entre el naciente o incipiente clase obrera. Era una incipiente porque, si vamos a estadísticas, la definición de clase obrera como ese proceso industrial que había en Europa, aquí lo que se generaban era enclaves, ¿cierto? En la zona bananera del Magdalena Medio, en el emporio petrolero de la Tropical Oil Company, Barranca Bermeja, etcétera. Entonces, hay ahí esa influencia de ese partido. Ellos hacen grandes recorridos por todas esas zonas. En el Magdalena Medio también tienen lo que se conoció como los braceros. Esos braceros también, ahí entran el Partido Socialista Revolucionario, ¿cierto? Ese es el contacto que ellos tienen en una agitación, ¿cierto? Una agitación hacia unas conquistas, hacia unas reivindicaciones en un primer momento. Vale decir aquí también que en ese contexto del que estamos hablando, pues los años 20 presentan una gran cantidad de manifestaciones. El profesor Archila habla de aproximadamente 32 huelgas solamente en 1920. Entre 1921 y 1923 suma otras 21 manifestaciones. Dice que en 1924 se contabilizaban 18 protestas y en 1925 14, pues digamos que todo un ambiente convulsionado que de alguna manera pues llevaba a que la sociedad colombiana pues viera que había levantamientos y protestas, en este caso pues como ya para esa época se decía, en contra de compañías internacionales. Miremos entonces en esa agitación social, cómo se da ese vínculo del Partido Comunista con las masas, campesinos, obreros, clase media, y cómo se da esa ruptura del PSR con el Partido Comunista. Una pregunta con dos componentes muy importantes. El primero, la fundación, digamos, del Partido Comunista, que se da el 17 de julio de 1930, en ese periodo, se da la ruptura del PSR y a partir de eso nace lo que es el Partido Comunista Colombiano, ¿cierto? El Partido Comunista Colombiano, teniendo en cuenta el contexto internacional, ¿cierto? Porque el contexto internacional, a través de lo que se venía desarrollando desde las diversas internacionales que había, ¿cierto? Entonces, ahí se viene a, digamos, a trazar la línea política de que el Partido Comunista es la vanguardia de las luchas. Esa vanguardia de las luchas se debe entender que la vanguardia es la clase obrera. Y por eso, específicamente, en uno de sus muchos congresos y definiciones, el Partido Comunista traza que la vanguardia, es decir, aquel que está al frente de la organización y de la orientación política de las luchas, es la clase obrera. Vamos avanzando con esta historia del Partido Comunista. Tenemos como una particularidad y una curiosidad, ya lo decía usted, profesor, nace en los 30, y en 1934 el Partido Comunista presenta un candidato presidencial, Eutiquio Timoté, un indígena. A esas elecciones presidenciales, pues claramente no gana, pero tras esa derrota, pues
pues no desaparece, sino que empiezan ciertas filiaciones del Partido Comunista con tendencias políticas colombianas. ¿Qué relación, ya hablando de estos temas, tuvo este Partido Comunista con candidatos como López Pumarejo y con figuras emblemáticas o líderes como Jorge Eliezer Gaitán? Son dos preguntas en una sola. Haciendo un recorrido bibliográfico, voy a detenerme primero en algo que es muy importante. Y uno se cuestionaría en este momento, ante las actuales circunstancias, el por qué el Partido Comunista apoyó al oficialismo, y fue una orientación que se dio en ese momento, y degeneraba en una lectura equívoca que tenían del unirismo, el movimiento político de Jorge Eliezer Gaitán dentro del liberalismo, del Partido Liberal, y era de que casi que lo tachaban de fascista. Y ellos, en 1960, viendo los documentos, hacen una autocrítica. No supieron hacer la lectura del momento del liberalismo que proponía Jorge Eliezer Gaitán. Y ya y ya tú lo dijiste, cuando se pierden las elecciones, y son dos cosas. En un primer momento dicen, no, Alfonso López Pumarejo es un gobernante burgués proimperialista. Pero posteriormente, sacan inclusive consignas que dicen con López contra la reacción. Es lo que se debe entender, esa dialéctica que hay inmersa dentro de ese mismo partido, esas contradicciones que hay dentro del mismo Partido Comunista Colombiano. Valga decir aquí también, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pues Mariano Ospina toma la decisión de expulsar a los dignatarios del gobierno de la Unión Soviética. También después de ese 9 de abril, pues la Conferencia Panamericana, que sería fruto para la fundación de la OEA, pues saca un comunicado en el que casi que culpa al Partido Comunista de haber sido el culpable de los desmanes del 9 de abril, y a la vez, pues posteriormente, en gobiernos como el de Rojas Pinilla, pues llega directamente la prohibición del comunismo, pues ya como diríamos de una manera coloquial, como ese coco que asusta a las tendencias latinoamericanas. Vamos a escuchar otro fragmento de La Internacional, nuevamente lo que escuchábamos al inicio, para que sigamos ambientándonos en este tema de la historia del Partido Comunista. Profesor Barrera, cuéntenos un poco sobre esa idea de la transición, de cómo después el Partido Comunista, de ser prohibido, se lanza a esa lucha armada, ¿sí? Porque se convierte entonces también, al igual que como habíamos dicho en su momento aquí, las guerrillas liberales se arman tras el 9 de abril, pues viene también entonces el armarse del Partido Comunista. ¿Cómo es toda esa aventura? El Partido Comunista pasa por una serie de crisis internas. Una, creo que las más duras, es el browderismo, que inclusive se cambia nominalmente el nombre del Partido Comunista. Y ese browderismo como tal fue criticado muy posteriormente, pero ahí llegan las arremetidas de los múltiples gobiernos y entran a definir qué hacer. Y hay una cosa que aquí debe quedar clara. Ellos en sus congresos dicen autodefensas campesinas, una forma de resistencia, eso era uno. Otros decían, no, es una lucha armada, no solo como táctica de resistencia y de autodefensa campesina, sino como a la vía para la toma del poder. Esa es una de las diferencias. O sea, creo que hasta hace mucho tiempo, podríamos decirlo casi que hasta el momento de que las FARC declina pues en el tema de las armas, viene a generarse un debate que creo que todavía hay que seguir esculcando académicamente. Son dos diferencias que enmarcan eso. Una es la resistencia. Ellos decían, vamos a resistir porque como mecanismo de autodefensa, y empieza la lucha ideológica diciendo no es una resistencia como mecanismo de autodefensa, sino como una forma para que nos sirva acceder al poder. Es muy interesante seguir en esta historia porque hay unos puntos de quiebre, como lo dice el profesor Pedro Claver Telles, cuando en un momento ya algunos líderes de estas autodefensas guerrilleras, por decirlo de alguna manera, pues empiezan a desmovilizarse durante la época de Alberto Lleras Camargo. Ya lo veíamos en un programa anterior, donde figuras como Manuel Marulanda, conocido pues como Tiro Fijo, y el mismo Charro Negro, Frías Alape, se desmovilizan, pero viene la muerte de Charro Negro, asesinado a manos del denominado llamado
mexicano. Esas luchas que se dieron entre limpios y comunes, que también en otro programa anterior pues habíamos mencionado. Y digo todo esto, profe, porque algunos, como el profesor Pedro Claver Telles, consideran la muerte de Charro Negro como el punto de quiebre que hizo que muchos de los que se habían desmovilizado volvieran a tomar las armas y ya con una fuerte influencia y una tendencia comunista. Sí, exactamente. Inclusive algunos autores llegan a decir que la muerte de Charro Negro, como muy bien lo decía el profesor Mauricio Jacobo Prías Alape, fue un crimen de Estado que prendió la guerra en Colombia. Anecdóticamente se encontraba en Gaitanía, un pueblo, una montaña del Tolima, llamado Gaitanía precisamente por la muerte de Gaitán, reunido con Isauro Llosa y Tiro Fijo, con unos componentes bien importantes, por ejemplo, Gerardo Loaiza, un terrateniente que, digamos, financiaba. Pero viene precisamente esas disputas que se daban internas que llevan esto entre esos limpios y esos comunes y de la traición que se da del Partido Liberal, ¿cierto? De no acompañar, digamos, esa situación. Y se da el asesinato de él. Y eso deviene en donde, digamos, si retrotraemos a las épocas de la Unión Patriótica, dirían en ese momento Pedro Antonio Marín, Tiro Fijo, decía, no hay garantías. Y eso fue lo que prendió la guerra, porque nuevamente entonces vuelven a la guerra y ya deviene pues lo que me imagino que más adelante se tratará todo el tema de las conferencias, la primera conferencia del bloque sur, ¿cierto? De la formación de las FARC como ejército ya de guerrilla. Profesor Barrera, desde una perspectiva del materialismo histórico, ¿cómo se han expresado las contradicciones en la marcha de la historia de Colombia? Fundamentalmente esa relación del PC con las FARC en los años 60 y cómo se da, digamos, toda esa combinación de las formas de lucha, el oportunismo de izquierda, oportunismo de derecha. ¿Cómo puede analizarse? Sí, el profesor Sergio de Zuviría siempre lo ha afirmado en múltiples documentos, que si hay algo más variopinto dentro de la política es la izquierda, y más la izquierda colombiana. Yo creo que eso ha nutrido a la izquierda tanto de debates que le han servido como debates que la han detenido en el tiempo, porque si vamos a mirar, y no solamente de aquí el Partido Comunista, si vamos a las terceras, a la primera, segunda, tercera internacional, empezamos a ver que salen las líneas de Kautsky, salen las líneas leninistas, inclusive salen las líneas trotskistas, ¿cierto? Y aquí en Colombia se da una situación que cuando se da el debate, como muy bien lo plantea, el debate de la combinación de las formas de lucha, vamos a decirlo así, el Partido Comunista desde su comité central era timorato, pero salen personas como Pedro León, sale Garnica, afirmando que no podrían seguir habiendo alianzas electorales, que tenía que pasarse a dar el salto a la lucha armada. Y entonces ahí viene la ruptura que se da y nace lo que es el PSML, el Partido Comunista Marxista-Leninista, que es tendencia maoísta o pro-china, como le decíamos acá, y que se conservaba la línea moscovita o del PECUS, que era la línea que sacaba que se podría llegar a la conquista del poder a través de, digamos, de los aparatos ideológicos que daba el Estado, de la burguesía, de una democracia liberal. Entonces, esas rupturas como tal devinieron en la guerrilla del EPL más exactamente. Ya que entramos en este escenario, ya hablando del tema de las tendencias, este Partido Comunista como tal, ¿qué tendencias tuvo? O como tal, ¿qué relación con las distintas formas de lucha? Cuando me refiero al EPL, las FARC, el MOIR. A ver, no, la raíz de todos estos partidos de izquierda ha sido el Partido Comunista, eso es indudable, ¿cierto? Nuevamente se tiene que hacer una lectura de la interpretación, porque por ejemplo, ¿qué podríamos decir que diferencia al MOIR del Partido Comunista? ¿Cierto? Por ejemplo, se miran los documentos del MOIR, Tribuna Roja, su periódico, cuando salía. Es una cosa básica, que es la defensa por la industria nacional. Ellos defienden un capital de burguesía nacional, ¿cierto? Si usted mira, inclusive todos los análisis muy bien elaborados que se hacen de todos los TLCs que afectan la industria nacional, devienen del MOIR, ¿cierto? Entonces, vienen líneas trotskistas, vienen líneas maoístas, vienen las líneas del MOIR. Y dentro de esas mismas líneas hay otras, o sea, dentro del mismo Partido Comunista hay líneas, ¿cierto? Y tendencias que básicamente tienen una interpretación del mundo que puede en ellos convivir en eso. Pueden convivir con eso. En algunos casos no se ha llegado y se han llegado a niveles de ruptura. En esa dinámica pues también tenemos que, como usted muy bien lo decía, pues está también desde el Partido Comunista esa lucha también por la reforma agraria, que en muchas líneas pues las distintas guerrillas defendieron, desde las FARC hasta las guerrillas de tendencia maoísta, pues como el EPL, que posteriormente se haría pues una guerrilla con tendencia albanesa. Profesor Barrera, yo quiero ir un poco más allá y adentrarnos un poco en esa problemática
después de el Partido Comunista, con un movimiento que para muchos pues fue fruto de esas primeras negociaciones con Belisario Betancur entre las FARC, el gobierno y también el impacto del Partido Comunista, que fue la UP. ¿Sí? La UP podría decirse que fue un hijo chiquito de todas estas situaciones y, digamos, sus presidentes, al menos sus dos primeros presidentes, primero Jaime Pardo Leal, muy afiliado porque venía de la línea del Partido Comunista, Bernardo Jaramillo también, que venía desde la JUCO, pero empieza esa ruptura, ¿no?, entre la UP y el Partido Comunista, sobre todo cuando Bernardo, en un congreso en Ibagué en 1989, empieza a cuestionar las acciones de las FARC, pero también las acciones del gobierno, y de alguna manera eso no gusta al Partido Comunista. Antes de que nos dé su opinión sobre eso, profesor, yo quiero que escuchemos ese fragmento del discurso de Bernardo en Ibagué, donde llama a que tengan coherencia tanto el gobierno como el Partido Comunista y también las FARC en las situaciones de paz. Escuchemos. Nosotros hemos reiterado la necesidad y la convicción de que ese diálogo debe ser directo y de que las dos fuerzas en contienda tienen que sentarse a la mesa de conversaciones dispuestos a hacer concesiones a la contraparte. Pero hoy en Ibagué también tenemos que precisar la convicción de la Unión Patriótica de que en la otra ala del conflicto, en la insurgencia armada colombiana, no se puede quedar en sus reiterativas cartas y llamamientos a la paz, de que el movimiento insurgente tiene que dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Ubiquémonos un poquito históricamente, que ustedes lo pueden trabajar y lo están trabajando. La UP no es un partido, y eso me parece que el profesor Mauricio en su introducción lo hace de manera muy clara. Es un movimiento político, y el tema del movimiento político es que en el movimiento político cabe todo el mundo, ¿cierto? Obviamente nace como propuesta de unos diálogos, pero específicamente había un periodo, se profundizó el tema de la aniquilación de la UP, ¿cierto? Y hay que decirlo, creo que por noticias se sabe, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasó al estudio del caso, como un genocidio político a ese partido. Pero efectivamente creo que en mi criterio se llegó a ese tema con las FARC, donde no se había, digamos, dejado por sentado de que se negaba lo que era la lucha armada. Creo que esa fue la incomodidad de Bernardo Jaramillo. Y no solamente en el Congreso en Ibagué, en los plenos del Partido Comunista, siempre dejaba explícito su incomodidad, porque Bernardo Jaramillo, si bien es cierto, provenía de la JUCO y provenía de los estamentos de gran dirección del Comité Central del Partido Comunista, siempre tuvo una visión de que la guerra como tal no beneficiaba a ningún actor, y que como tal, la exigencia que él hacía se la pasaba tanto al Estado como a la guerrilla, cosa que no es un secreto, incomodó a muchos sectores de la izquierda, incomodó la posición de Bernardo Jaramillo. Ya sabemos que fue asesinado, ¿cierto?, por los estamentos de la ultraderecha del Estado, pero esa posición siempre la mantuvo hasta el final. Siempre la estuvo hasta el final. Inclusive en unos primeros momentos de noticias se llegaron a decir que eran digamos, las propias FARC que habían matado a Bernardo Jaramillo. No podemos dejar pasar en este programa también hablar un poco de esta figura ya desaparecida en los últimos meses, que fue Carlos Lozano, ¿no?, director del periódico Voz, y que de alguna manera pues fue una figura muy importante. Yo quiero que escuchemos un fragmento de su voz en un programa en el año 2012, en agosto, en un programa de Semana en Vivo con María Jimena Duzán, donde él ya hablaba un poco de esos inicios de los diálogos del gobierno Santos con las FARC. Y después de eso, profesor, preguntarle a usted qué opinión le merece una figura como Lozano, y a la vez pues diga brevemente cuál es el papel que cumple el Partido Comunista hoy en la historia de Colombia. Escuchemos entonces antes la voz de Carlos Lozano. Carlos Lozano también estuvo en alguna oportunidad en este episodio de Fran Pernos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo fue? Claro que sí. Primero quiero decir esto, por supuesto que hay que entender que la negativa de Uribe obedece fundamentalmente a qué es lo que le puede justificar, por decir de alguna manera, o servirle de argumento para oponerse al proceso
que ya está anunciado. Entonces, su manera de entrar con fuerza a oponerse es decir, yo fui el que estuve siempre persiguiendo a la guerrilla y nunca quise pactar. Pero ocurrieron todos estos incidentes, estos hechos que no son sencillamente anécdotas, sino son registros de la historia. A mí me pasó con Fran Per también igual. Él, finalizando el gobierno de Uribe, ya en los últimos meses, 2 meses o semanas, me llamó, nos reunimos en un Juan Valdez del norte de Bogotá, en donde me dijo que ya cambió los hoteles, cambió de hoteles por Juan Valdez. Me acuerdo que nos encontramos, hay un testigo de sección, pues yo tengo una memoria magistral. Nos encontramos allí con Ramiro Bejarano, que él no puede decir si estuvimos o no estuvimos en ese Juan Valdez. Ramiro Bejarano estaba con otra persona allí, no recuerdo bien quién era, pero Ramiro estaba ahí y él nos saludó, a los dos nos saludó. Y Fran Per lo que dijo era que el presidente Uribe, ya en las postrimerías de su mandato, quería entrar en conversaciones de paz y resolver este asunto. Que él estaba pues muy interesado en dejar andando. Y le dijo lo mismo que le dijo a León. Y me lo dijo. Que era que tenía una conversación directa con las FARC. Sí, que el gobierno que estaba buscándolo. Y yo me enteré, que es lo que voy a decir porque ya se rompió toda confidencialidad y todo secreto, aunque yo sigo respetando y acatando pues eso, pero voy a decir algo que es muy importante. Yo me enteré después, no por boca de Fran Per, pero me enteré que quien le estaba haciendo a ellos la aproximación por vía de Pablo Catatumbo, el comandante de las FARC en el bloque occidental del Valle del Cauca y Cauca, era un empresario vallecaucano. No me pregunten el nombre porque no lo sé. No, ¿pero qué es esto? ¿Usted sabía y cuál? Si lo supiera no lo diría por esto, porque es el mismo que le sirvió al comienzo a Juan Manuel Santos para hacer esto que está exitoso ahora. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Resumidamente, podríamos decir que Carlos Lozano fue un hombre que en medio de la guerra siempre se la jugó por la paz. Perteneció a la Comisión de Notables en los diálogos del Caguán. Siempre estuvo al frente de las situaciones más complejas cuando el discurso en Colombia era la guerra. Fue un hombre que se podría catalogar un hombre de paz y que siempre estuvo dentro de su ejercicio periodístico construyendo a partir de su experiencia lo que podría aportar a la paz. Y ya para terminar, ¿en qué está el Partido Comunista? Lastimosamente, hay que decirlo, las divisiones y las contradicciones se notan en todas estas discusiones que se dan. El último congreso, quisiera que de pronto le dieran una miradita al documento que saca el profesor Sergio Zuviría, donde precisamente le dice al Comité Central de que no han hecho la lectura adecuada del momento. Y por eso el profesor Sergio Zuviría, que pertenecía al Comité Central del Partido Comunista, renuncia y pasa a base. Eso es una reflexión. O sea, las divisiones dentro del Partido Comunista siguen y son situaciones muy complejas en un partido que es tremendamente minoritario. Con eso entonces damos hoy por finalizado nuestro programa. Agradecemos al profesor Barrera que muy generosamente nos acompañó, al profesor Iván Ríos, a José Zuluaga, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a todos nuestros oyentes. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.